Bienvenido a nuestro programa Respirando Confianza. Nuevamente transmitiendo para la comuna de Coronel y especialmente para tomar temas que son de interés de todas maneras. Esperamos que sea un momento grato, podamos hablar seriamente. Aquí las opiniones evidentemente se van a basar en hechos, no en opiniones básicas, y queremos dar a conocer aquellos que nos parece que son temas de importancia para la comuna. Que les habla su concejal Manuel Pino y nuestra panelista que me acompaña, Pamela. Pamela Alfaro. Y nuestro invitado, Edwin Buticofre. Buenas tardes. Alguien que nos va a acompañar en esta oportunidad. Vamos a hablar de un tema que es de carácter siempre como de discusión todavía, pero creemos que es importante también manifestar las visiones que se tienen al respecto. En este caso, es lo que hemos conocido siempre con la estructuración de los niños y que hoy día su sexualidad no está condicionada a su sexo, sino que en cómo se construye. Una discusión que se ha dado por estos últimos años, que no es otra cosa que revivir algunos aspectos que la historia en algún momento dispuso, pero de manera macabra muchas veces, de cómo llegar a resultados o a estudios que ellos se mencionan que validarían supuestamente este concepto que se está dando muy fuerte en nuestra sociedad. Vamos a hablar de algunos personajes, vamos a hablar del concepto. Yo creo que vamos a partir primero. Me acompaña Pamela, de otras cosas que ustedes se acordarán, aparte de la prevención de riesgo, una hora de párvulo. Así es, don Manuel. Y por otro lado, don Elvin, que además de ser un profesional del área de la pesca, no es menor, que es hijo de un profesor, profesores de carácter rural, o sea, mayor razón en una enseñanza muy especial que tienen y con los esfuerzos, él nos contará un poco más al respecto. Vamos a hablar con ellos algunos temas. Le vamos a dar primero el espacio a la panelista. Muchas gracias, don Y Manuel. después continuamos nosotros. Como lo mencionaba don Manuel, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema vinculado al área de educación. Nuestro invitado está relacionado con la educación rural, al igual que yo. Como muchos saben, mi mamá igual trabajó muchos años en la isla Santa María. Y el tema que nos evoca hoy es hablar sobre la ley 21.120. Para quienes no conocen de qué se trata la ley 21.120, es la que habla sobre la identidad de género. Y esta ley fue publicada en diciembre del 2018. Esta ley nos aborda distintos temas como, por ejemplo, nombres sociales, a qué edades se pueden hacer ciertos trámites. Va enfocada a mayores de 18, pero también hay áreas donde se abordan temas y autorizaciones en adolescentes de 14 a 17 años. Requisitos que se requieren para hacer modificaciones de nombre, que vamos a ir comentando a medida que se vaya dando la conversación. Invito a don Ervin a hablarnos un poco sobre estos temas de identidad de género que vienen no solo de los temas actuales que escuchamos en la tele, en las noticias, sino que mucho más atrás, de dónde viene el concepto de identidad de género o cómo llegamos a tener esos conceptos en la actualidad. Hola, buenas tardes. Como dice Pamela y Manuel, bueno, para los que defendemos la estructura valórica de la sociedad, es muy importante irnos a todo lo que tenga que ver con la formación académica o los antecedentes que hay a lo largo de la historia de cómo en el fondo buscan, ¿no es cierto?, ciertos grupos con intereses dividir o penetrar la estructura más sólida, digamos, de lo que tiene que ver con la educación, pero sobre todo la familia. Y aquí con un poco el concejal y amigo que es Manuel, hace muchos años, yo diría unos 6 7 años, fuimos, la verdad que no visionarios, pero sí nos preocupábamos de esto y llegamos en conversaciones a través de muchas veces de contactos de vía WhatsApp o celulares, de hablar y llegamos, digamos, a lo que modela y de dónde vienen estas teorías que han penetrado justamente y son la base de esta legislación
que no ha ido deteriorando todo lo que es el pilar fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Y ahí tenemos el caso, ¿cierto?, de alrededor del 1920-25, con la pareja del famoso filósofo y sociólogo francés Jean-Paul Sartre, que era Lorraine Beauvoir, que ella, digamos, siendo una feminisma extrema, hablaba, digamos, ¿no es cierto?, que el matrimonio, digamos, castraba las libertades y los derechos de las mujeres y que era una aberración, digamos, poder concretar el matrimonio, que además fomentaba el aborto libre, que eran en esos entonces, era romper paradigmas de sociedades, ¿no es cierto?, absolutamente formadas en la base de una estructura valórica sólida, y eso era, hace, no sé, más de un siglo, era una aberración. Y ella, digamos, ¿no es cierto?, ya venía con estos paradigmas que, sin lugar a duda, que crearon una irrupción en la sociedad. Y ella, digamos, decía también de lo mismo. Yo, si llegara a tener matrimonio o a concebir hijos, era la castración máxima, digamos, de la libertad y todo el desarrollo, digamos, de la mujer. Eso era más o menos base de su desarrollo. Y si nosotros lo vemos, digamos, es la base de todas estas leyes que hoy día se generan y que justamente han ido, digamos, penetrando con su concepto, digamos, y deteriorando nuestra vida en sociedad y el pilar, digamos, de nuestra base, que es la sociedad, que es el matrimonio. Creo que para comenzar, digamos, esta discusión, Pamela y Manuel. 1925, perdón, 1929, por decir la década entre el 20 al 30, 1920. Situándonos en Francia. Francia, absolutamente contemporáneo. O sea, hablar de un siglo y medio cuando ya estamos en los 60, Sí, pues, es nada. claro. Mira, bueno, hay otros personajes que empiezan a aparecer posterior, pero antes de eso, sí, me gustaría que pudieras decirnos, porque esta gente que sale con esta erupción, digamos, para, para lo que se considera el núcleo social que es la familia, seguramente tenían comportamientos también bien especiales, o sea, su vida también me imagino que reflejaba parte de esta posición que tenía. ¿Qué podrías tú decir de ella propiamente tal, o con su marido, que a lo mejor podríamos decir que moralmente a veces se rasga vestidura, pero tienen otra historia al respecto? Sí, yo creo que tenían vidas paralelas, porque al final Jean-Paul Sartre era un importante sociólogo que se tradujo de todo lo que nos significa el pensamiento ilustrado y fue pilar fundamental en los cambios, ¿no es cierto?, de la nueva cultura, de un mundo nuevo que se desarrollaba. Entonces, lo que él a veces, muchas veces, cuando hay, ¿no es cierto?, voces de opinión o personas que son líderes, la verdad que no se filtra mucho lo que dice. Entonces, tenía con Simón Beauvoir una relación abierta, podían tener las parejas que quisieran, ¿no es cierto?, por el lado de Jean Paul y también por ella, y comentaban, digamos, cuál era su experiencia, lo que la verdad es, hoy día, imagínate, hace un 120 años atrás, y hoy día uno lo encuentra como extraño. Entonces, eran a una voz autorizada y por lo tanto penetraron mucho en una sociedad que siempre los franceses han sido, digamos, ¿no es cierto?, con una eh, apertura de pensamiento, y ellos han llevado sobre todo estos tipos de desarrollo, digamos, en la sociedad y en la actualidad. Y Lorraine de Benoit, que además era escritora, y por lo tanto también era una influencer, Activista. activista absolutamente, pero ella era, yo diría que lo superaba con creces, digamos, y también, digamos, era también lesbiana. O sea, yo diría que la tenía toda como su perfil de persona. Ejercían una penetración en esa ciudad, la verdad que muy, muy importante. Me imagino. Bueno, anteriormente, tú hablas, aparece en Estados Unidos otro personaje que fue catalogado como
prácticamente el de la base técnica o los estudios con los cuales se habían potenciado todas las declaraciones que el movimiento LGTB aquí en Chile hizo. Jiménez mencionó que ese era Rolando Jiménez. Rolando, perdón, Rolando Jiménez. gracias por la corrección. Hay otro Jiménez que conocemos, pero no tiene nada que ver con esta. No va al Bueno, caso, no no va va al al caso. caso. Rolando Jiménez hace mención como que es el gran estudio que fortalece de por qué ese movimiento que él lideró por muchos años ya ha liderado. Él habla de acreditado y es un estudio que no Exacto. tiene acreditación científica porque ahí son aberraciones donde padres, que yo diría Sí. que no normales, que pasen a niños, porque aquí los Bueno, estudios ahí son- vamos a sí. explicar. Tienes toda la razón. Acreditado, pero no es acreditado. Estamos hablando de un personaje conocido como Alfred Kinsey, más o menos en el año 38, aparece con las primeras publicaciones sobre el matrimonio y la familia. Nuevamente, el concepto. Haciendo un paréntesis a esto, don Manuel, Sí, cuando hablamos de Francia y de Simón, tenemos que tener en cuenta de que ella, su vida privada la hacía pública. sí. Esto igual generó que en otros países se captara ese tipo de información que ella ya estaba filtrando, que antes no era algo aceptable. Claro. Y el matrimonio de Simón era un matrimonio de ateos. Por lo demás. Y esto influyó tanto que Kinsey, de quien van a hablar ustedes ahora, él renunció, porque él era metodista, y él renunció a su religión y se volvió ateo para poder lograr todas las aberraciones que realizó posteriormente y cuáles ustedes van a mencionar. Sí, bueno, él parte cierto con esto del matrimonio y la familia, porque evidentemente de eso se trata, cómo destruir este concepto y empezar a aparecer con otros conceptos que hoy día se habla que la familia tiene otras definiciones a la que nosotros se conocía en la sociedad. Bueno, este señor, por allá por el año, ahí parte con su primera publicación, pero después hace unas investigaciones que la verdad que son aberrantes. Vamos a hablar algunas de ellas. Por allá por el año 47 al 48, él hace un estudio supuestamente con una gran investigación que él dice para el sexual y establece lo que es la escala de calificación del ser humano en la heterosexual y la homosexualidad. Pero, ¿dónde viene todo su estudio? Ustedes no van a creer, pero parte de su estudio lo establece en menores de edad. Menores de edad desde los 6 meses a unos cuantos años, 4 o 5 años. No, hasta los 12. Perdón, tienes razón, hasta los 12 años. 6 meses a 12 años. ¿Sabes lo que hacían? Experimentaban con ellos para establecer cuántos orgasmos podían tener durante 24 horas. Niños, bebés. Imagínense qué podían estar haciendo. Y técnicamente eran violaciones Era- permitidas por sus padres, por Por los supuesto. Por progenitores. supuesto, o sea, ya el hecho era permitido. Tomando nota mientras flagelaban, ¿cierto? Y establecieron estadísticas. ¿Ah? Y ahí aparecen las tablas tantos orgasmos en tantas horas o cada cierta hora. La verdad es que un estudio que no tiene más que analizarse desde el punto de vista social, cristiano, del ser humano, para tratar de demostrar el tema de la sexualidad humana y hablar de que estos niños experimentaban también la homosexualidad de esa manera. O sea, y ahí viene lo que venía, tú has dicho, claro, hasta los 14 años, pero hace poco estábamos en la discusión que se estaba hablando de urbanizar desde muy baja edad, pues, partiendo con niños de muy baja edad y dicen que hay que darle toda una educación sexual a niños que tienen, ¿cuánto? 3, 4 años, 5 años. O sea, es ese el nivel al que estamos hoy día. Pero la base de todos estos estudios son de estos personajes. Así es. O sea, no son estudios que podamos decir hoy hicieron grandes sentido. Este personaje, Kenzie, que
que además en su vida privada experimentaba también este tipo de cosas y además le gustaba el masoquismo sexual. De hecho, fallece producto por el exceso, se le pasó la mano en algunas aplicaciones que él se autoflagelaba y le provocó la muerte. Pero este tipo de personas eran las personas que estaban dándole una cátedra al mundo. Y hoy día lo toman como los grandes personajes y la base del cual hablan de esos estudios. Siempre se preguntó, basado en qué estudios internacionales o científicos estaban para generar este avance que hizo el LGTB. Y siempre decían, tenemos estudios, pero no mencionaban los estudios. Y por eso lo mencioné a Rolando, porque, a este caballero, porque en un canal de televisión, Canal 13, en una entrevista, le preguntaron sobre esos estudios. Flamantemente dice, Alfred Kinsey es la base de nuestros estudios. Lo que pasa, don Manuel, es que, bueno, Kinsey, antes de estudiar el tema de la sexualidad, él trabajaba haciendo estudios con las abejas. Ah, sí. Y se le dio como la posibilidad de que él realizara estudios sobre sexualidad, pero en adultos, en hombres y posteriormente en mujeres. Hasta ahí estamos súper bien, comportamiento. Pero más allá, ya esto escaló a otros niveles, Sí. donde llegó pasó lo que... a lo que estamos hablando. Y en esa transición que tú hablas, previo a eso, hizo el estudio del comportamiento de los animales en la sexualidad. Por eso es que él hablaba de que habían animales que eran del mismo sexo y tenían sus relaciones como si nada. Entonces hace ese tipo de comparaciones. La verdad es que, si pueden ver, la historia nos está revelando instancias de estudios que la verdad es que no tenían mucho más sustento que sus propias aspiraciones de demostrar aquello que ellos experimentaban. Pero tuvo oído, ¿sí? Ese es el problema, tuvo oído en una sociedad que se fue modificando y hoy día fuertemente se está hablando como si fuera un gran descubrimiento y obligando a tener que aceptar aquello que en la lógica tiene mucho sustento. Se hace hombre, ¿ya? Los casos que ellos asoman, ¿cierto? Dicen, oiga, no, es que también están los hermafroditas, ¿cierto? Pero esos son casos que incluso tienen tendencias específicas. Porque los cromosomas mandan, y mandan. Por lo tanto, sí se maneja ese aspecto. El resto, claro, con esta estructuración social, como le llaman, han hecho que jóvenes o personas lleguen a tomar acciones de este tipo pensando en la moda o simplemente a veces en la confusión. Estos chicos o chicas creen que la solución de sus problemas, digamos, desde el punto de vista sexual o desde el punto de vista del amor, se busca en otra parte, que no saben lidiar con esto y muchas también los padres, la sociedad se ha encargado de que esto sea una confusión. Es uno de los tantos personajes. En los años 60 ¿sí? Se produjo todo este despertar de experimentos y todo eso. Y me gustaría que nuestro invitado nos interiorizara un poco sobre John Money. ¿Quién era John Money? ¿Y cuál fue la experimentación que hizo que cambió mucho el pensamiento que tenía la sociedad en ese tiempo? Esto se está poniendo un poquito bastante bueno, pero un poquito quería mencionar que estos tres, ¿no es cierto?, casos y de personajes van dando, ¿no es cierto?, por el lado de Simón de Beauvoir, va a levantar el feminismo, que tiene mucho que ver con la teoría. Claro. Mi colega y amigo, que es Manuel, hablaba, ¿no es cierto?, John Kinsey, y ahí va con los derechos, Alfred Kinsey, habla, ¿no es cierto?, los derechos sexuales, ¿le suena? Y por el lado, hasta hablamos de John Money,
tiene que ver con la equidad de género. Parece que todo es como algo acotado, añejo, viejo, pero que lo estamos desempolvando para crear nuevos, digamos, situaciones críticas donde en realidad no tienen un sustento de base sólido, digamos, y que va en contra de justamente lo que es el pilar de la sociedad, que es la familia, y que defendamos los valores y los principios éticos, y por eso que estamos acá. Pero son Como temas que decía, están ahora en la en palestra, la después de palestra. muchos años, Así, vuelven a estar en la palestra. así es. Como decía Pamela, con respecto a otro ilustre, John Money era neozelandés y él se va a Estados Unidos y en Estados Unidos logra investigar, vende, digamos, una teoría, ¿no es cierto?, media lúdica, y ubica a una pareja de gemelos hombres, y con la también no tiene explicación, no voy a usar calificativo, digamos, a sus padres. Estos niños, uno de los gemelos es operado y es alrededor de unas 8 10 o tal vez 12 sucesivas, le hacen, ¿no es cierto?, vagina, y lo empiezan a hormonizar. Les suena ahora contingente o más o menos moderno estos conceptos, para ver si él experimentaba, digamos, en su vida posterior a esta situación, gusto o, ¿no es cierto?, lo más parecido a poder ser mujer o hábito de O mujer. sea, estamos Sí, hablando de un caso de un de caso. un niño en la edad más corta en la cual ya comenzó a hacer su cambio de género. Así es. Obligatorio. Obligatorio. Y no existía conciencia para aprobar o desaprobar este cambio. Es que ahí está justamente, tocaste el punto. Fue obligatorio. Y él quería demostrarle al mundo que efectivamente no se nacía con el tema del género, sino que se creaba. Claro, era una construcción. Era una construcción. Y para esa construcción, desde muy pequeño, en el fondo, sin que él supiera que era hombre, iba a creer siempre que era mujer. Ese era el concepto básico. Ese era el concepto, en lo que se pensaba que se iba a obtener, digamos, de este experimento, digamos, que duró 15 años, casi, exactamente. Con todo el proceso de crecimiento que tuvo. Así es. No te voy a interrumpir, sigue. Bueno, fue tan bien pensado que también se le dio el nombre a este chico, y su nombre femenino, y es Brenda, y él se va desarrollando ya en la vida adolescente mayor. Él nunca desarrolló el gusto, digamos, por los hombres, porque él era hombre, sino que siempre mantuvo el gusto y la atracción hacia el sexo femenino. Entonces, en la edad avanzada, él se sincera y pregunta a sus padres cuál es su sexo de nacimiento. No habló de género. Cuando le logran sus padres decir la verdad, terminan, digamos, con que los dos hermanos terminan con su vida. Pero aquí hay otro detalle, porque todo esto que se preparó por parte ¿no es cierto?, científico, no obtuvo lo que él pensaba. Él podía, ¿no es cierto?, modificar, como se dice hoy día, tenemos que hablar de equidad de género y no de sexo, y en definitiva su experimento le resulta en un caos, que no logra, digamos, lo que él finalmente quería. Él, al enterarse que siempre fue un niño, un hombre, y que tenía lógica porque tenía esta atracción con los niños, no pudo soportar el hecho de que le hubieran generado todo este trauma de manera obligada, y que la verdad que no tenía sentido para él seguir en vida. Y además ese proceso, Manuel, era irreversible. Y él no tuvo ni siquiera la posibilidad de decidir. Exacto, porque él era pequeño, decidió un científico, decidieron sus padres, y menos él. Entonces quería retrotraer todo esto y traerlo a la actualidad. Ojalá que nos escuchen muchas personas.
personas, Sí. pero conversar, digamos, y poderlo tener claro que sí se experimentó ya en tiempos pasados y estas aberraciones han sido las que nos han permeado en nuestra sociedad y hoy día discutimos estas aberraciones, digamos, y tienen la verdad que con una situación en nuestros colegios, en nuestras familias y con discusiones que en realidad no tienen mucho Es justamente la verdad que estamos en lo que pudo haberle pasado mentalmente, enterarse de lo que se enteró y la decisión que tomó por su vida. Pareciera que a muchos no les importa eso, sino que continuar con esta idea que hoy día tomó fuerza como que fuera algo tan moderno, pero nos estamos dando cuenta que eran basados en estudios, miren, Siempre la, de los siempre la 30, realidad supera la ficción, exacto, ¿no? Sí. estamos Siempre, hablando de los Pamela, así años es. 30, de los años 40, años 60 y años 70, y creemos que esto es un descubrimiento de ahora. No, esto fue al mal, o sea, en el fondo con esto se empezaron a avanzar. Y la verdad es que hoy día hasta cuesta creer que haya personas que sigan sosteniendo esta teoría y que además tú mencionaste algo súper al principio. Eran ateos, el primero, el segundo Dejó dejó su su, creencia claro, para quedar ateo, pero hoy día yo puedo decir otra cosa. Hay gente que son creyentes, que mantienen la religión, ya, es una contradicción una enorme, contradicción absoluta. totalmente. O sea, es verdad. O sea, como yo escuché hace poco la intervención de los sin ser católicos, La pregunta, Manuel, sí, ¿tendrán todo esto, habrán tenido sí, el acceso a esto porque nosotros lo buscamos, ¿te acuerdas? sí, Sí. sí. Y no fue fácil, pero No, sabrán que esto tuvo un origen, digamos, en el siglo pasado, digamos, que ahí, pero es absolutamente contemporáneo. yo creo que es parte también de eso, que la Mucho. información se entrega, siempre se ha dicho que se entrega en conformidad de lo que yo quiero que quieran tener. Y la falta tiene que ver con la devoción, de la necesidad de informarse uno, de buscar uno, para ver si lo que le están diciendo tiene alguna lógica, yo creo que también tiene que ver con esto. Porque fíjate que también la estructura de la sociedad se fue construyendo de tal manera que hoy día la persona cree Claro. el primer mensaje que le aparece en las redes y la cree, y hasta el día de hoy creen a ojos cerrados que eso es verdad y no se dan cuenta que lo que están haciendo es una mentira, que es algo que hoy día se está usando mucho, y para que no hacemos los lesos, hoy día te dicen te van a quitar esto, te van a quitar esto otro, y la gente piensa que es así y toma la reacción inmediata. Pero Eso es un tema social, don Manuel. sí, Incluso en educación hay un juego que se llama el teléfono descompuesto, donde se hace, no sé si lo conocen, donde se hace una fila de personas y se van pasando un sí, mensaje. exacto. Y el primero que da el mensaje no tiene nada que ver con el último. Y eso es lo que sucede ahora. Sí. No nos informamos de fuentes oficiales, de hechos verídicos, sino que nos informamos a través de lo que dijo esta persona, y con eso nos quedamos. Es más fácil. Claro, Y claro. lo llaman La a inmediatez. y La lo llaman inmediatez. justamente. Hemos Por- perdido sí, pensar por nosotros mismos. así es. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. La información, el tema es que quien la entrega o simplemente no me doy el trabajo de saber. Yo siempre, bueno, por eso hablaba del personaje en el canal 13, que fue lo primero que tomé cuando él dijo Alfred Kessler. Entonces, yo había leído algo que voy a profundizar más la información, a ver dónde estaba su gran contenido, Claro. pero fíjate que nadie dijo nada. De los Tenemos, panelistas que se supone que eran eruditos, los que estaban ahí, había personas que se consideran eruditos aquí en Claro. Chile, nadie mencionó, nadie recordó y dijo, oye, pero esta persona no es la misma persona que nada. Entonces, se maneja la información,
Esa es la Y en la actualidad es mucho más fácil Sí, mucho acceder más a la fácil. información que antes. Y volviendo a lo que había mencionado, no tiene consistencia el hecho de decir, mire, yo soy creyente, pero estoy de acuerdo con el aborto. Yo soy cristiano, pero estoy de acuerdo con la identidad de género. Yo soy cristiano, pero acepto, digamos, todo este tipo del tema de la familia. Ahí es donde uno dice, eh, hasta dónde estamos convencidos, los que dicen estar convencidos de algún tipo de creencia, están permeables en estos aspectos. Eh, Hoy día hay un análisis que hace mucho tiempo se había hecho y se hizo una pregunta hace unos años atrás en un encuentro de otras religiones y se preguntó por qué los cristianos de hoy día no son perseguidos como eran perseguidos en la época que todos conocemos de los romanos, en la época también de la Inquisición y cosas por el estilo, que eran verdaderas guerras. Los templarios también había guerra entre cristianos y no cristianos. ¿Por qué hoy día no son perseguidos? ¿Será porque se adaptaron a tener esta vida que es un cristianismo más Light, light, para no tener problemas? Por no decir aquello que uno tiene como convicción. Claro. Y no solamente estamos hablando de felices, también hay líderes que están apoyando este tipo de cosas, entonces uno no lo entiende. Y ahí se permean otros Claro. principios, otros valores. eh, vamos a ver, es como, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Aquí hay personajes que dicen, mire, yo soy cristiano, ¿ya? Y, y critica otro tipo de cosas, y se le olvida hasta el lenguaje, de cómo expresan la civilización. Cuando si uno fuera realmente cristiano, diría, ¿sabes qué? Yo voy a hacer caso o voy a tomar atención a lo que dijo Santiago con respecto de cómo utilizamos. O sea, nos contradecimos en lo que decimos ser con lo que realmente somos. Y esto perdió en todo, ¿no? La sociedad fraternidad y la familia fraternidad. Y hoy día estamos en esta discusión. Estamos hablando de temas como esta. Para muchos, temas y a veces no los quieren conversar o simplemente evitan por la discusión. Lo más seguro que más de algunas personas que van a escuchar esta presentación no les va a parecer lo que estamos mirando, no les va a gustar lo que estemos diciendo, pero es la verdad, Es lo que sucedió. es lo que sucedió y y que nos está impactando directamente los que tenemos exacto, hijos. Claro. exacto. Sí, Entonces es un tema que no es menor, a pesar de que, claro, van a haber posiciones, estamos de acuerdo, hay posiciones, pero hay que exponerlo, hay que indicar de dónde nacen todas estas ideas, porque siempre el manejo de cómo se quiere llevar una sociedad, las civilizaciones lo han demostrado a través de la historia. Y podemos contar otro tipo de cosas como otras evoluciones. Manuel y Pamela, se me olvidaba, yo sé que Sí. está un poquito fuera, pero te quería conversar, yo sé que tú lo conoces, de la organización NAMPLA, Sí, también. para también. El NAMPLA es la organización que tiene personalidad jurídica, el año 78 en Estados Unidos, y el NAMPLA no es otra que, ¿no es cierto?, dijera, vela por los derechos de la pedofilia, legalizarla, pero también las aberraciones sexuales que se dan mucho hoy día, que tiene que ver que también una parte de la historia, cuando la caída del Imperio Romano y Calígula hacía aberraciones sexuales, digamos, en palacio. Entonces, traerla, y eso es el año 78 se legaliza, y no te olvides que en Hollywood, que es una película, Mel Gibson, y que salió, digamos, ¿no es cierto?, que amenazado de muerte y que corría relacionado con la pedofilia. Fíjate que la pedofilia la quieren legalizar,
pero los niños que roban y que hacen asesinatos no tienen responsabilidad penal. Claro. De otros juegos, a veces de estos ilustres que nos permean nuestra estructura valórica, y yo creo que eso va a de todas maneras un programa en el futuro. Hablar del NAMBLA y que la dejamos ahí. Sí, en Sí. realidad tenemos ahí el caso de esta mexicana, de la que tú hablas, que fue una periodista perseguida y tiene que estar muy protegida cuando empieza a hacer la denuncia de estas organizaciones internacionales, que curiosamente, no curiosamente, sino que también hace mención de ciertos países donde están estas organizaciones funcionando y que son parte de este tema del abuso con los menores de edad. Primero en una isla, ellos hablaban de una isla, ¿cierto? Que eran grandes personajes y líderes del mundo que estaban involucrados en eso. Una investigación que sigue en curso, se ha ocultado mucho porque evidentemente fue una bomba. Y Gibson, claro, él saca y hay una segunda parte, ¿eh? Y se viene. Sí, hay una segunda parte de esa película, a pesar de la amenaza. Y esta segunda parte eh, la fortalece un oficial de los Estados Unidos que presenció y que fue parte también del rescate de algunos de estos niños donde eran abusados. Eh, y fíjate que dentro de todo ese estudio y de toda esa investigación, nuestro país también aparece. Y otros de la Sudamérica. Así aquí hay Exacto. casos de, como dijera, secuestro, abuso, que también niños que, como te dijera, que los prostituyen, pero también me menciona Mel Gibson, con documentado, que también hay asesinatos de estos chicos. Muy, muy contingente, delicado, pero esto es lo que está pasando y tiene que mucho, digamos, que ver y había que tocarlo. Que no nos guste, pero también es un caso tremendamente y que se está dando, y eso está absolutamente contingente. Exactamente. Bueno, temas no son. Podríamos estar toda la noche aquí conversando, hay mucho tema más. Sí. Pero con gusto estamos acá, como tú decías, docente, tú, maravilloso. Una de mis labores principales es la protección de los niños. Un La tema verdad, que sí o la sí verdad hay es que que es un abordar. tema muy delicado. Sí. La verdad es que es delicado. Estamos un tema que va a generar que algunas personas. Pero son hechos Pero históricos. lo invitamos a las redes sociales que los puedan Sí, en el fondo, descubrir, leerlo. lo que queremos es que Claro, reflexionen, analicen, investiguen. Estamos contando lo que Eh, hemos leído e investigado con Pamela, con Manuel y el caso. Exacto. Así es. Usen el raciocinio, cada uno va a tener su propia conclusión, pero tenemos que tocar temas que muchas veces no se quieren para evitarse problemas. Pero esta es una exposición simplemente para que ustedes tomen conocimiento, investiguen ustedes mismos, hagan su propia información, pero creemos que es necesario que se tenga presente dentro de las personas. Tendremos otros desafíos en nuestro programa, así que les vamos a dejar invitados nuevamente a un próximo programa. Vamos a tocar otros temas de interés, quizás vamos a tener que tocar temas que son propios de Coronel. Ahí hay algunos que andan ya dando vueltas, que tienen que ver con algunas cosas de desarrollo, tienen que ver con energía, tienen que ver con transporte. Coronel tiene mucho tema. Coronel tiene mucho tema. Y el plan regulador, que entre otras palabras también lo vamos a tocar. Seguridad. Exacto, seguridad. Ah, porque ayer estuve en un taller de formación que estamos trabajando con el propósito de las tomas de decisiones del nuevo plan regulador de Coronel. Tenemos un desafío, nos hemos planteado en el Consejo y con el alcalde de que esto lo podemos llevar lo antes posible, ojalá el próximo año ya tenerlo claro. La etapa que viene, y se les va a comunicar también a todos, es con participación ciudadana. Excelente. Así que vamos a tener etapas, estuvimos planteando la necesidad que se pudieran hacer por sector. Excelente Zona norte, instancia de escuchar a los coroneles. Queremos escucharlos también, porque tenemos que tomar la decisión del coronel que esperamos, dónde construir, dónde desarrollamos, dónde protegemos, dónde tenemos los puntos críticos, necesitamos resolver.
esta es una etapa interesante, así que se viene pronto para que estén atentos Y que participen, y para que participen. sean escuchados. Sí, La única queríamos que participen, haga lo máximo de participación porque necesitamos escucharlo y poder planificar el coronel del mañana. Y ya es hora ya que cambiemos también porque tenemos un plan regulador amplísimo, a pesar de que dice una moderación de hace unos años atrás, forma, coronel ha cambiado pero cambió muchísimo. rotundamente y la verdad es que hoy día sí tenemos que definir el uso de nuestros sectores. Me gusta Coronel, ¿ah? Yo soy cabrerino, pero vecino de la Intercomuna de Concepción, pero me gusta. Gracias, gracias. Así que tenemos muchos más temas, los esperamos en un próximo programa y que esto les ayude a reflexionar, a analizar con altura de mira. Esa es la idea. Lo conversemos con altura de mira. Los ilustrados lo hacían en su época así, a pesar que los temas podían ser muy, muy ágidos, pero hay que tomarlo y conversar. Gracias por escucharnos y quedan invitados a un próximo programa. Les voy a dar el espacio de despedirse. Nos vemos. Nada más, conversamos Adiós, muchos fue temas. la verdad que un gusto compartir, Pamela, contigo y Manuel, conversar lo mismo que habíamos conversado tantas veces, ¿no es cierto?, en un café o Sí. ahí viajando a algún lugar y por nuestra labor profesional, así que encantado de entregárselo y lo único que les digo, escuchen y están las redes para que lo puedan ver y les va a hacer bien y queremos que vuelva el concepto familiar y defender la base de nuestra sociedad, la familia, no hay otra. Encantado de poder venir y estar con ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Chao, gracias. Mirando, Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Me? Nope.